Bueno, arranquemos con la clase de hoy entonces. Intervalos de confianza. Vamos a recapitular un poquito de lo que habíamos visto hasta el momento cuando empezamos a ver estadística inferencial. ¿Qué habíamos dicho? Que en los casos en los que nosotros no podemos trabajar con la población completa, tenemos que trabajar con muestras, y si queremos realizar generalizaciones o tomar conclusiones acerca de toda la población, íbamos a estar metiéndonos en el campo de la estadística inferencial. Ahora, ¿qué pasaba? Según lo que habíamos visto hasta el momento, nosotros decíamos, bueno, vamos a tener una población. Vamos a sacar que está más lindo el dibujito. Tenemos una población de lo que quieran, estudiantes de la facultad, argentinos, no sé, perros que viven en Tailandia, lo que quieran. Tienen esta población completa sobre la que no van a poder trabajar. Y saben a priori, por ahora, que esta variable aleatoria que representa la población o la característica de la población que estamos estudiando, no voy a escribir acá, que la vamos a llamar X mayúscula, se distribuye de manera normal con una media que desconocen, y es el parámetro que ahora vamos a querer estimar, y un desvío que por ahora va a ser conocido y va a ser igual a un valor A. Ese es el desvío poblacional. ¿Qué pasa? Nosotros extraemos una muestra a través del método de muestreo aleatorio simple, que es el que vamos a usar durante todo el curso. Esta muestra va a tener n elementos, n chiquita elementos, y vamos a utilizar un estimador para poder estimar este parámetro poblacional desconocido. Acá. La media, que es el parámetro que desconocemos, lo vamos a estimar. ¿Cuál era el mejor estimador para la media poblacional? La media muestral. Muy bien. Entonces, el estimador que vamos a utilizar es la media muestral, X raya. ¿Y qué pasa? Este estimador, la media muestral, también va a tener una distribución de probabilidad. En este caso, como nosotros sabemos que la distribución de la variable poblacional se distribuye de manera normal, ya vamos a poder determinar que esta media muestral también se distribuye de manera normal. En principio eso. Van a ver que después hay ciertos casos en los que nosotros no sabemos cómo se distribuye la población y vamos a utilizar como herramienta el teorema central del límite para poder determinar cómo se distribuye la media poblacional. La media muestral. Entonces, la media muestral se distribuye de manera normal. ¿Y cómo hacer la media poblacional? O no, perdón, mejor dicho, ¿cómo hacer esta media de las medias muestrales respecto a la media poblacional? ¿Iguales? Iguales, perfecto. La media de la media muestral va a ser igual a la media poblacional. Eso, cuando vimos el tema de estimadores, está la demostración de que la media de las medias muestrales es igual a la media poblacional. ¿Y el desvío?
de las medias muestrales? ¿Alguien sabe? ¿Lo leyó por Para el ahí? desvío de la media población. El desvío poblacional sobre la Raíz. muestra, la raíz de la muestra. Perfecto. Sobre raíz de n. Muy bien. Entonces, muy importante, siempre vamos a plantear, a presentar esta distribución. La distribución de la media muestral. Bueno, primero, obviamente, la distribución poblacional y a partir de ahí la distribución de la media muestral. ¿Quién es la media muestral? Es justamente el estimador que le estamos aplicando a la muestra que extrajimos y que nos va a dar como resultado una estimación, que va a ser un valor, cualquiera. Acá lo llamamos A para generalizar. Aldo, ¿el estimador de la muestra siempre va a ser la media muestral o puede ser también otro cálculo? El estimador podría ser otro, que no sea la media muestral, pero nosotros siempre vamos a usar la media muestral porque es el mejor estimador para la media poblacional. Entonces, no tendría sentido utilizar otro, o sea, que utilicemos otro estimador, siendo que este es el mejor de todos, que es lo que vimos en la última clase que lo fui yo. Está la mediana, tranquilamente podrías estimar la media poblacional con la mediana, pero ¿para qué vas a usar la mediana si tenés uno que es mejor todavía? Porque cumple más propiedades. ¿Ok? Perfecto. Aldi, Dime. una consulta, es porque se me cortó el internet justo cuando estabas viendo esta filmina, digamos. Eso que pusiste como MAS, ¿qué significaba? Esto, MAS, Sí. acá, muestreo aleatorio simple. Es el método que utilizamos para extraer la muestra de la población. Siempre vamos a usar ese. Que significa como si pusieras tu lista de Spotify en aleatorio y te sale cualquier canción, suponiendo que tu experimento es sobre canciones de Spotify y te sale en modo aleatorio, es eso. Ah, ok, buenísimo, gracias, perdón que te corté. No, tranqui. ¿No usamos los demás? No, no vamos a usar los demás. En un apunte están, no sé si los vamos a llegar a ver, porque hay otros temas que la verdad que son de prioridad para el curso. En estadística 1 y en estadística 2 se usa muestreo aleatorio simple, siempre es como un supuesto que ya está dado. Después, en la vida real, como investigador, tenés otros métodos para extraer muestras, que si los quieren chusmear, están para que los lean, pero no sé si Diego los llegará a dar o no. No son prioridad, me parece. En el 7. Bueno, ahí están. Están los dibujitos, las explicaciones, por si a alguno le interesa y lo quiere ver. Bueno, entonces, nosotros extrajimos la muestra, le aplicamos un estimador y obtenemos una estimación. Ese valor, esa estimación que obtenemos, que en este caso está representada con la letrita A, se lo denomina estimación puntual. ¿Por qué? Porque vos estás tomando una muestra, le aplicás el estimador, por ejemplo, media muestral, y te dice cuánto es la media de esa muestra, y listo, ya está. O sea, es una estimación puntual. Ahora, ¿qué pasa? ¿O qué creen ustedes? ¿Te puede servir mucho una estimación puntual? O sea, ¿a vos te alcanza? Suponete que querés saber cuál es la edad promedio de los argentinos, ¿no? Y sacas una muestra de 100.000 habitantes. ¿Por qué no te alcanza la plata para poder preguntarlo a los más de 40 millones de argentinos que somos? ¿A vos te alcanza saber cuánto te dio la muestra, cuánto te dio la media de esa muestra de 100.000 habitantes para poder afirmar que la media poblacional va a ser esa? ¿O para poder generalizar acerca de la población? ¿Qué les parecería a ustedes como investigadores? Y porque sigue siendo una muestra. Claro. ¿Qué pasa? Es una muestra que encima es re chiquita, de 100.000 con respecto a 40 millones que somos. Es escasa la información con la que estás manejando como para poder realizar una generalización acerca de toda la población.
Y lo más probable es que esa media de la muestra que sacaste no sea igual a la media de la población. Que nunca la vas a saber, la media de la población. Pero lo más probable es que te equivoques. Y vos no sabes ni cuánto te estás equivocando al realizar así solamente una estimación puntual, ni tenés bueno, como les decía, ni tenés información precisa como para poder realizar una generalización o sacar conclusiones acerca de la población. Es muy escasa la información que estás manejando. Entonces, por esa razón, a la estimación puntual, nosotros la vamos a usar como una herramienta. O sea, no va a ser nuestra conclusión. No es que yo dije, bueno, extraigo una muestra de la población de los argentinos, calculo cuánto es la edad promedio de esa muestra, y ya está, listo, esa es la conclusión que saco. No, esa estimación puntual nosotros la vamos a utilizar como herramienta para construir lo que llamamos intervalos de confianza, que es lo que vamos a ver. Entonces, literalmente vamos a dibujar un intervalo. Bueno, miren el intervalo con mucho amor porque impulso. Este es nuestro intervalo. ¿Dónde va a estar situada esta estimación puntual que la vamos a utilizar como herramienta? Exactamente en el medio del intervalo. Esa va a ser nuestra estimación puntual. En este caso, nuestra estimación puntual es la media muestral. Va a ser el valor que va a ser, o va a representar el medio del intervalo. Exactamente la mitad. ¿Y qué quiere decir esto? Que desde el límite inferior del intervalo hasta la estimación puntual y desde la estimación puntual hasta el límite superior del intervalo, tengo exactamente el mismo recorrido. Supónganse, si le quieren dar valores, el límite inferior es 0, la estimación puntual es 5 y el límite superior es 10. De 0 a 5 tengo 5 de recorrido, ¿no? Y de 5 a 10 tengo otros 5 más. Es exactamente la mitad. Es como la mediana, digamos, o sea, ¿no? Sí, pero no traten de asociarlo con la No mediana. mezclar conceptos, por las dudas. Es la Ok. mitad de un intervalo, es la mitad, donde marca la mitad de un intervalo, para no mezclarlo y no complicarlo. Pero sí, podría funcionar como la medida. ¿Qué vamos a tener desde la estimación puntual hasta el límite superior del intervalo? Algo que se llama error de estimación. Y desde el límite inferior del intervalo hasta el límite superior, también vamos a tener el error de estimación. Todo esto. Ahora, yo les pregunto, ¿este error de estimación de acá es igual a este error de estimación de acá? O sea, ¿va a tener el mismo valor en términos absolutos? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque desde el límite inferior hasta la estimación puntual y desde la estimación puntual hasta el límite superior, tengo el mismo recorrido. Entonces, esto va a ser igual a esto. El mismo valor. Supónganse que tiene un valor A, este va a tener el mismo valor en términos absolutos. Entonces, vamos a ver si acá tengo un poquito más. Acá está lo que les dibujé recién, más prolijo. Tenemos la estimación puntual como centro del intervalo, el límite inferior, el límite superior y el error de estimación a cada lado, que ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Les voy a cambiar un poquito el orden de cómo va la punta. Sí, decime. No entendí, ¿el error de estimación está en el centro entre el límite inferior y No, la estimación puntual? No, es todo el recorrido.
sería todo esto rosita Sí, y todo esto celeste. O sea, es un valor. Es cuánto recorrido tenés desde el límite inferior hasta la estimación puntual. Suponete que tu estimación puntual te da 5 y el límite inferior es 0 y el límite superior es 10. El error de estimación acá va a ser 5. Porque si vos haces 5 menos 0, 5. Y acá, de 5 a 10, el error de estimación también va a ser 5. ¿Por qué? Porque de 5 a 10 tenés que contar 5 para llegar a 10, ¿entendés? O sea, es el recorrido que tenés. sí, se entiende. Gracias. Bueno. Y si yo les digo, bueno, si sumamos todo esto, o sea, si sumamos todo el recorrido del intervalo, lo que vamos a obtener, o sea, si sumamos desde el límite inferior del dominio hasta desde el límite inferior del intervalo hasta el límite superior del intervalo, no del dominio, del intervalo, vamos a tener lo que se llama 1 menos alfa por 100%. Nuestro recorrido desde el límite inferior hasta el límite superior del intervalo va a ser eso. No se asusten, ahora vemos lo que es. O sea que ese nomenclaturas es el límite recorrido, digamos. No, el límite no. O sea, el 1 menos alfa por 100% va a ser nuestro nivel de confianza. Ah, Se ok, llama así. eso no Que ahora es entendía. lo que ahora se lo explico en criollo. Se denomina nivel de confianza. Desde el límite inferior hasta el límite superior vamos a tener el 1 menos alfa por 100%. ¿Qué es esto? Nuestro nivel de confianza. ¿Qué va a determinar el nivel de confianza? Que esto nosotros lo vamos a tener como un dato, pero depende un poco del investigador. O bueno, de la situación en particular, de quien tome las decisiones, ¿no? Pero no es algo que viene dado, sino que es algo que se elige. ¿Qué te va a determinar el nivel de confianza? Estoy diciendo que es el recorrido desde el límite inferior al límite superior. ¿Qué tan largo o qué tan cortito va a ser el intervalo con el que estemos trabajando? Entonces, piénsenlo así como que si le das más nivel de confianza, está siendo más chévere. Está haciendo como, o sea, le estás dando más confianza a la estimación que estás realizando. O sea, sí, o a lo que crees, o a ese intervalo. Lo estás haciendo más largo. En vez si el nivel de confianza es más chiquito, estás siendo como un poquito más estricto con la estimación o con el intervalo de confianza que estás construyendo. A ver. Vamos a hacer como esta primera reglita antes de seguir. Si yo a un intervalo, yo como investigador, a un intervalo le doy más nivel de confianza, ¿qué era nuestro nivel de confianza? 1 menos alfa. Significa que estoy haciendo el intervalo más largo. Y si le doy menos nivel de confianza, le voy a estar haciendo un intervalo más cortito. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes. Supónganse que, como decíamos hoy, estamos trabajando sobre la edad promedio de los argentinos. Y construimos
un intervalo de confianza, o varios intervalos de confianza, para poder estimar cuál es la edad promedio de los argentinos, porque no podemos trabajar con una población. ¿Cuándo voy a tener más información más precisa acerca de la estimación puntual, acerca de la edad promedio de los argentinos? O sea, Cuando tomes ¿cuándo mayor vas a cantidad de más- individuos. Sí, bueno, Está más chico el intervalo. ahí está. Quedándonos con el tema del nivel de confianza. Es verdad que si vos tomás una muestra más grande, cuanto más grande sea tu muestra, más significativa va a ser las conclusiones que obtengas. Pero yendo del tema de los intervalos, cuando vos tengas intervalos más chicos, vas a tener información más precisa. Porque, ¿qué es lo que estás acotando en definitiva? Lo que estás achicando. Tu error de estimación. Están menos desagrupados, ¿no? ¿Cómo menos desagrupado? O sea, están medio dispersos cuanto más chico es el intervalo, o nada que ver. Sí, no es que estén más o menos dispersos, porque lo que te determine que esté más o menos disperso es tu desvío, que es algo que está dado, porque vos, fíjate que ahora, por ahora, estamos trabajando con un desvío poblacional que está dado. Entonces, eso es lo que va a hacer que tu distribución sea así o que sea así. Entonces, eso, qué tan dispersos estén o no, lo va a determinar el desvío. Pero el nivel de confianza lo que te va a determinar es que vos estimes, ¿no?, la edad promedio de los argentinos, por ejemplo, y si vos haces un intervalo de confianza súper chiquito, supónganse que lo hacemos con este colorcito celeste, ¿no? Tenés tu estimación puntual en el medio. Y te haces un intervalo de confianza súper chiquito, vas a estar admitiendo un error de estimación súper chiquito y te vas a estar quedando solamente con estos datos de acá. Cuando, en cambio, si vos usás un nivel de confianza mucho, lo puse al revés acá. Eso es cuando el nivel de confianza es chiquito, que tenés un intervalo chiquito acá, lo que pinté de celeste. Estás acotando tu error de estimación. Estás diciendo, bueno, yo quiero información más precisa, te doy poco nivel de confianza. Entonces, vos vas a decir, bueno, la media de la edad de los argentinos va a estar entre este valorcito de acá, del límite inferior, y este otro valorcito de acá, del límite superior, teniendo esta estimación puntual, ¿no? Y te vas a quedar con eso. En cambio, si vos le das más confianza, ahora sí, lo pintamos de rosa, estás diciendo, bueno, mi error de estimación soporto que sea un poco más grande, entonces hago un intervalo de confianza más grande, con este límite inferior y este límite superior, y voy a aceptar, o voy a decir que la edad de los argentinos está entre estos dos valores que son más extremos, o sea, están más alejados uno del otro. Pero no tiene que ver con qué tan dispersos estén, porque fíjate que los datos en sí, siguiendo la distribución normal con el desvío que vos tenés como dato, se mantienen igual. Nada más que vos estás admitiendo más error o menos error en la estimación que vos estás realizando. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ahora, puede pasar que, o sea, esta es la distribución del estimador que estamos utilizando. En este caso, de la media muestral. Puede ser que la distribución real, poblacional, esté por acá, y la media no sea nada que ver. O sea, perdón, la media poblacional. Pero eso nunca lo vas a saber. Esta es la distribución de la media muestral. La distribución poblacional no la conoces ni la vas a conocer nunca. A ver,
Juan Manuel. Lo pensé como disparos al arco de un jugador de fútbol. Uno dispara 6 veces y mete el gol 3 veces. Precisión del 50%. En cambio, otro dispara 100 y mete 10. Precisión del 10%. Lo estoy razonando así. 6, 3. Claro, como que mete muchos goles, pero si vos querés buscar la precisión es porque es más chico, hubo más precisión, Claro. pero realmente no es que sea así, sino porque es menos información, va. Sí, igual, no sé si aplicaría mucho para esto del nivel de confianza. Está bueno, está creativo el ejemplo. Pero si no, capaz más con el tamaño de la muestra que elijas. Que vos decís, bueno, tuviste más precisión. Bueno, igual es al revés. Tenés más precisión cuando es más grande la muestra, porque tenés más información, serían como más disparos. No te quiero enrollar, sí, pero si vos lo estás entendiendo de esa forma, mientras llegues a la misma conclusión, está perfecto. Cada uno lo razona de maneras distintas. No te quiero privar de tu razonamiento. ¿Qué iba a decir? ¿Te va a dormir? ¿Qué tiene? Están con el micrófono prendido, chicos. No sé qué. Ah, disculpen. No pasa nada. Bueno. Entonces, este 1 menos alfa por 100% es eso. Es nuestro, qué tan largo, qué tan chiquito va a ser, o sea, termina determinando qué tan largo, qué tan chiquito va a ser nuestro intervalo. ¿Por qué está multiplicado por 100%? Simplemente porque estamos hablando de probabilidades. Entonces, es una manera de decir, bueno, yo te doy un intervalo de confianza, supónganse acá, yo armo un nivel de confianza, yo armo un intervalo de confianza con un nivel de confianza, supónganse, del 99%. Es eso, por eso está multiplicado del 100%. Lo pueden poner solamente como 1 menos alfa y sería 0,99. Y en este caso, supónganse que puede ser, no sé, 0,90, es más chiquito, más corto, 90%. Es simplemente por eso el por 100%, para expresarlo en términos de porcentajes. Pero lo pueden poner con coma, con decimales y listo. Bien. Vamos a ver, antes de seguir con el resto, me salgo un poquito del orden del apunte, porque la verdad que no me lo sé de memoria. Pero quiero que terminen de entender bien qué significa el nivel de confianza. Supónganse que tenemos un intervalo de confianza que tiene un nivel de confianza del 90%. ¿Qué significa? Bueno, este 90%, primero, no va a significar que el intervalo de confianza contenga, o sea, no significa que hay un 90% de probabilidad de que el intervalo de confianza contenga al verdadero parámetro poblacional. No significa, de vuelta, que hay o que existe un 90% de probabilidad de que este intervalo de confianza Carmé contenga al verdadero parámetro poblacional. No significa eso. ¿Qué sí significa? Que es muy distinto. Supónganse que esta es la distribución poblacional.
que nosotros nunca la vamos a conocer, pero acá seamos imaginativos. Y esta es la media de la población. Supónganse que esta media de la población es 5, ¿no? Vamos a quedarnos en este eje de abscisa 5. O sea, en el valor 5. Y supónganse que extraigo una muestra, le aplico el estimador media muestral, me da como estimación puntual 4. Y bueno, tengo determinado nivel de confianza que hace que mi intervalo vaya de, qué sé yo, 1 a 6. No, está mal. 0 a 8, supónganse, ¿no? Tendría que ir mucho más allá. Me queda mal el dibujito, poniéndolo con valores. Pero bueno, se entiende la idea. O sea, es mi intervalo de confianza, que en la estimación puntual me dio 4, que como ven no es el mismo valor que el poblacional, pero mi intervalo de confianza está conteniendo al verdadero valor poblacional. Nada más que no fue mi estimación puntual, porque como les dije, te podés confundir cuando extraes una muestra y calculás, por ejemplo, la media de la muestra de esos argentinos. Y decís, bueno, voy a sacar otro intervalo de confianza. Entonces saco una muestra, le aplico el estimador media muestral. Esa estimación me da 5, efectivamente. Y nada, después tengo el límite inferior y el límite superior según el error de estimación y el nivel de confianza que tenga, ¿no? Acá vamos a observar que tiene un nivel de confianza del 90%. Después saco otra muestra, le aplico el estimador media muestral, me da que la estimación puntual es, supónganse, me da 10 y genero mi intervalo de confianza, y esta vez no estoy conteniendo al verdadero parámetro poblacional, como que me quedé alejada, mi intervalo de confianza no lo está conteniendo, pero yo no lo sé, porque nunca voy a saber cuál es el verdadero parámetro poblacional. Entonces, ¿qué significa nivel de confianza? Significa que de todos los intervalos de confianza que yo vaya haciendo, en este caso el 90%, o sea, el 90% de los intervalos de confianza que haga va a contener al valor poblacional. Como en estos dos primeros que hicimos. Acá, bueno, mi estimación puntual no le pegó, porque el verdadero valor poblacional sabemos que es 5. Pero mi intervalo de confianza está conteniendo el valor poblacional. Acá, perdón. Con el segundo intervalo de confianza, qué bien, le pegué, que yo nunca lo voy a saber igual. La media muestral me dio 5, o sea, mi estimación puntual me dio 5, como la media poblacional. Y mi intervalo de confianza está conteniendo entonces el valor poblacional. En cambio, ya el tercer intervalo de confianza que generé, no, ni siquiera lo contiene. La media me dio otro número y no contiene al verdadero valor poblacional. Ahora vuelvo a la anterior diapositiva. ¿Se entiende esto? Claro, o sea, si con un nivel de confianza del 100% siempre va a ser acertado Claro. porque agarraste todos. Entonces, Claro. sí, entendí. No te sirve de nada porque estás tomando cualquier valor, tenés re poquita precisión. En cambio, si le haces un nivel de confianza más chico, bueno, sí, le vas a cerrar en algún intervalo de confianza, porque el 10% te va a quedar
el 10% de los intervalos de confianza que haga no te van a contener a la media poblacional. Pero bueno, estás teniendo información más precisa. Entonces vos ahí empieza a jugar el investigador, ¿qué prefiere? Si hiciéramos 10 intervalos de confianza, uno no contendría al verdadero parámetro poblacional, por ejemplo, con este nivel de confianza del 90%. La diapositiva anterior lo que decía es que, fíjense que es distinto. Lo que sí significa el nivel de confianza es, bueno, hago 10 intervalos de confianza, sé que 9 van a contener el verdadero parámetro poblacional. Lo que no significa el nivel de confianza, que no es lo mismo, es que acá lo que dice es, bueno, hago un intervalo de confianza, hay un 90% de que ese intervalo de confianza contenga, al 90% de probabilidad de que ese intervalo de confianza contenga el verdadero parámetro poblacional. Eso no significa nivel de confianza, no es lo mismo. Fíjense que como que, para pensarlo distinto, acá estamos centrándonos en un solo intervalo de confianza, y acá decimos, bueno, si hago 10 intervalos de confianza, 9 van a contener el verdadero parámetro poblacional. Y acá estoy diciendo, bueno, hice un intervalo de confianza, hay un 90% de probabilidad de que ese intervalo contenga el valor poblacional. No, eso no. Es engañosa, Aldi. Para pensarla. Sí. A mí me recostó esto al principio distinguirlo. ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Sí, Claro. por favor. Nunca viene mal. Ok. Creo que quedó más claro lo que sí es que lo que no es. Bueno, lo que sí es lo importante. ¿Qué es el nivel de confianza? ¿Qué me dice el nivel de confianza? Me dice, bueno, si vos generás, suponiendo que mi nivel de confianza es del 90%, me dice, bueno, si vos generás 10 intervalos de confianza, por ejemplo, el 90% de todos esos intervalos de confianza que generes van a contener al verdadero valor del parámetro poblacional. Que vos nunca lo vas a saber cuál es. No sabes qué tan cerca va a estar ese valor poblacional de tu estimación puntual. Si le pegaste con la estimación puntual y el verdadero parámetro poblacional es igual, o si está contenido dentro del intervalo y te dio de pedo que está ahí en el límite casi superior, pero lo contiene. Entonces, el 90% de los intervalos de confianza que generes van a contener al valor del parámetro poblacional. Eso es lo que significa nivel de confianza. Acá lo supusimos con un 90%, pero podría ser cualquier otro valor. Como bien decían hoy, si yo elijo un nivel de confianza del 100%, ¿qué pasa? Mi intervalo de confianza va a ser larguísimo, va a ser cero preciso, y todos los intervalos de confianza que haga van a contener el valor poblacional, como decía hoy mi compañero. Ahora, si yo pongo un nivel de confianza del 90%, y bueno, de 10 intervalos que haga, uno no va a contener al valor poblacional. 9 sí. Ahora, ¿qué no significa el nivel de confianza? Que si yo hago un intervalo de confianza, ese intervalo de confianza tenga el 90% de probabilidad de contener al parámetro poblacional, el valor del parámetro poblacional. Eso no significa nivel de confianza, eso está mal. ¿Entendió? Yo sé que es difícil de distinguir igual, les tienen que como que caer más ficha. A mí me costó un montón darme cuenta de, che, ¿cuál es la diferencia? Claro, porque ahí estamos hablando de un intervalo, y en el Claro. otro estamos hablando de varios intervalos. Claro, exacto. Vos estás hablando de la probabilidad de un intervalo,
en la primera premisa, miren, está re abajo esto, pero bueno, no importa, estamos hablando de nivel de confianza. En la primera premisa vos estás hablando de, de la probabilidad de que un intervalo contenga al parámetro poblacional. O de cada intervalo que hagas, ¿no? Ponele que haces 5 intervalos y decís, bueno, cada uno de esos intervalos tiene el 90% de probabilidad de contener el parámetro poblacional. No, eso no significa. Lo que sí significa es que si, bueno, si vos haces varios intervalos, el 90%, o en este caso el 95%, lo que equivale a tu nivel de confianza, van a contener al verdadero parámetro poblacional y el otro 10% o 5% restante no lo van a contener. Dice Carlos, ¿y si los intervalos de confianza tienen un nivel de confianza más chico? ¿Es lo mismo que el que tenga un nivel de confianza más grande, siendo varios estos? ¿Qué pasa? Vos cuando estés trabajando sobre un mismo proyecto, por ejemplo, la edad de la población de la Argentina, vos a todas las muestras o a todos los intervalos que hagas, intervalos de confianza que hagas, le vas a asignar el mismo nivel de confianza. No vas a decir, bueno, saco una muestra, le aplico el estimador, obtengo una estimación y hago un intervalo de confianza con el nivel de confianza del 90%. Después saco otra muestra y con esa muestra hago un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 80%. Después con otra muestra del 95%. Después con otra del 100%. No tendría sentido. O sea, no podrías ni siquiera, qué sé yo, realizar comparaciones entre esos intervalos de confianza, en serio. O sea, vos estás tratando de, o sea, unificás tu criterio. Entonces decís, Por bueno, ejemplo, Aldi, si tomo como muestras, ponele, si estoy comparando la población, la edad de la población de Argentina, tomo como muestras a cada provincia. Yo no puedo decir en la provincia de Buenos Aires tengo un 90% de confianza y en Tierra del Fuego un 60%, sino que tienen que tener todos el mismo nivel de confianza. claro, o sea, cuando vos saques muestras sobre una población, claro, a todas les vas a poner el mismo nivel de confianza. Ojo que ahí no estarías utilizando un muestreo aleatorio simple, porque ya si estás segmentando por provincias, estás haciendo otro tipo de muestreo. En todo caso, analizarías cada provincia en particular y aplicás muestreo aleatorio simple sobre cada provincia, pero ahí ya tu análisis sería cuál es la edad promedio de los santafesinos. Cambia. Ojo cómo se plantea. Y si no, no sería mostrar aleatorio simple. Pero igual sí, o sea, todas las muestras que vos saques, sea como sea que las saques en cualquier muestreo, vos le vas a aplicar el mismo nivel de confianza a cada intervalo que generes. Y eso va a hacer que, si vos conocés el desvío, porque el desvío es otra variable a tener en cuenta, pero si vos conocés el desvío, que es en primera instancia lo que nosotros estamos suponiendo, el desvío poblacional, todos tus intervalos de confianza, si los realizás con tamaños de muestra iguales, con el mismo desvío, o sea, conoces el desvío poblacional, entonces el desvío va a ser siempre el mismo. Y con el mismo nivel de confianza, todos los intervalos van a ser igual de largos. O sea, van a tener la misma cantidad de recorrido. En cambio, ya si no conoces el desvío, es otra historia. Que pasaría lo mismo que si cambias el nivel de confianza. Vas a tener intervalos más cortitos, otro más largo, un lío. Aldu, no entendí qué significa o a qué equivale el límite inferior y el límite superior. El límite inferior y el límite superior son valores. Es No, desde pero dónde hasta dónde va tu intervalo de confianza. No, pero, o sea, no entendí, por ejemplo, en el caso de que tenemos que hacer la media de los años de Argentina, por ejemplo. ¿El límite inferior sería 0 y el superior sería 100 o sería como más acotado en el medio? No, porque eso sería el límite inferior y el límite superior de tu dominio de la variable que estás estudiando.
Ahí vos decís, bueno, estoy estudiando la edad promedio de los... que igual está mal edad porque justo es una variable discreta y estamos con variables normales, ahora estoy pensando que son continuas, así que supongamos leer la estatura promedio. La estatura promedio de los argentinos. Voy a decir, bueno, va entre 0 y 1,80 m, qué sé yo. Ese, o 2 metros. Ese es el límite inferior y el límite superior de tu dominio de la variable que estás estudiando. Ahora bien, vos después, como no podés preguntarle a todos los argentinos cuánto miden, extraes una muestra y decís, bueno, la estimación puntual de esta muestra me dio que la estatura promedio es de 1,60. Y decís, bueno, le voy a dar un nivel de confianza del 95%. Entonces, suponete, ¿no? Tengo que hacer las cuentas, no lo sé, pero vamos a tirar números al aire. Entonces, tu intervalo de confianza va a comprender desde 1,20 hasta... 1,20 hasta... No, me queda muy grande. Desde 1,40 hasta 1,80. ¿Entendés? Porque tu estimación puntual fue 1,60. Y tenés un error de estimación de 20 centímetros para cada lado. ¿Se entiende? Claro, ahora sí. Vas a decir, bueno, la estatura promedio de los argentinos anda entre 1,20 y 1,40 y 1,80. No te puedo decir exactamente cuál es, pero anda entre esos valores. Claro. Bueno, vamos a ver un poquito más cómo se calcula, cómo se genera este error de estimación para poder determinar justamente el límite inferior y el límite superior. Capaz ahora que no empezamos a ver con números y con ejemplos y que definimos qué es el error de estimación, me empieza a quedar un poquito más claro. Y si no empieza a quedar un poquito más claro, no desesperen, no bajen los brazos, que esto hay que sentarse, estudiarlo y si tienen dudas, consultar. Pero no es muy difícil. Entonces, vamos a volver un poquito atrás antes de presentar lo que era el nivel de confianza. Habíamos dicho que teníamos la estimación puntual, que era nuestro centro del intervalo. Y que desde el límite inferior hasta la estimación puntual y desde la estimación puntual hasta el límite superior, íbamos a tener a los errores de estimación. Entonces, si yo quisiese calcular cuánto hay desde el límite inferior hasta el límite superior, o sea, cuál es mi intervalo de confianza, cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior, lo que tendría que hacer es, supónganse que yo voy a presentar mi intervalo de confianza, después lo vamos a ver con números. Pero digo, mi intervalo de confianza va desde el límite inferior hasta el límite superior, ¿no? Si yo quiero saber cuál es el límite inferior de mi intervalo de confianza, lo que tengo que hacer es, a la estimación puntual, restarle el error de estimación. ¿No? Le tengo que restar todo esto, entonces voy a llegar hasta este valor, ¿no? Supónganse que mi estimación puntual es 5, como les decía hoy, y mi error de estimación es 5, bueno, 5 menos 5, 0. Mi límite inferior es igual a 0. Y si quiero encontrar el límite superior, tengo que hacer la estimación puntual más el error de estimación, que también va a ser igual a 5. 5 más 5, 10. Mi límite superior es 10. Entonces, lo que hago es, a la estimación puntual, sumarle el error de estimación. Y eso va a ser mi intervalo de confianza, ¿no? Por eso, nosotros vamos a decir que al intervalo de confianza lo calculamos como la estimación puntual más menos, porque menos para calcular el límite inferior, más para calcular el límite superior, el error de estimación, que siempre es el mismo porque dijimos que desde el límite inferior hasta la estimación puntual y de la estimación puntual hasta el límite superior tenemos el mismo recorrido. Entonces el error de estimación, como habíamos dicho, es siempre el mismo.
Por eso, estimación puntual más menos error de estimación. Hasta ahí, sencillito. Ahora, ¿cómo calculo el error de estimación? Y hago una aclaración entre paréntesis. El intervalo de confianza lo vamos a calcular de esta manera porque estamos calculándolo para la media, o sea, estamos estimando la media poblacional. Si nosotros calculáramos o armáramos intervalos de confianza para estimar otros parámetros, son distintos, no son siempre iguales. O sea, la manera de armarse sigue más o menos el mismo patrón, pero no siempre el intervalo de confianza termina quedando de la misma manera como lo vamos a presentar ahora. Esto es para el caso de la media, que es lo que nosotros vamos a ver en el curso. Cierro paréntesis. Entonces, el intervalo de confianza es desde un límite hasta el estimador puntual, o todo No, eso. es todo esto. El intervalo de confianza es literalmente el intervalo dibujado acá. O sea, todo esto es un intervalo, desde el límite inferior, perdón, hasta el límite superior. Todo eso es el intervalo. Nada más que vos lo separas en el medio por la estimación puntual. Y decís, bueno, desde el límite inferior hasta la estimación puntual tengo el error de estimación, y desde la estimación puntual hasta el límite superior tengo el otro error de estimación. Pero el intervalo es mi totalidad. Aldi, Sí. viste que vos pusiste intervalo de confianza igual límite inferior, punto y coma, límite superior. Abajo, pusiste EP, que sería estimación puntual, igual, ¿eso es un igual o un menos? No, un menos. Estimación puntual menos límite inferior. Perdón, menos error de estimación. Y eso te da el límite inferior. Como decía hoy, si a claro. 5, que es mi estimación puntual, le resto mi error de estimación, que justo también vale 5, llego a mi límite inferior, que va a ser igual a 0. O sea que lo de al lado es el límite superior entonces también. Claro, la estimación puntual más el error de estimación, que es todo esto que está acá en el medio, me va a dar el límite superior. 5 más 5, que es mi error de estimación, me da 10. Este es mi límite superior. Ajá, ok, buenísimo. Ahí me lo anoté mejor. Buenísimo. Gracias. Si cualquier cosa díganme, porque encima necesito para escribir. Al igual el Power este con todas las ediciones, ¿queda o en el campus o no? Esto que estoy rayándole ahora, que justamente lo estoy borrando porque medio que es un lío, está el apunte subido sin las cositas que yo le voy rayando, porque capaz termino mezclando más después. El Power, si quieren, se los paso por WhatsApp, el PowerPoint. Pero no fuimos haciendo mucho esto. Pasa que como es difícil usar de pizarrón la compu, a mí se me hace muy incómodo, a veces termina siendo un poco capaz más prolijo el apunte, y por eso quiero ir haciendo un poco la explicación sobre esto para que después si lo leen solos lo puedan entender. Pero les paso el PowerPoint si quieren. Hasta ahora lo que dijimos, quieren para anotarlo acá, es que yo voy a construir mi intervalo de confianza. En el medio voy a tener mi estimación puntual. A la izquierda voy a tener el límite inferior del intervalo de confianza y a la derecha el límite superior del intervalo de confianza. ¿Cómo llego al límite inferior? Ese es un signo de pregunta. Bueno, el límite inferior va a ser igual a la estimación puntual menos el error de estimación. ¿Qué queda el error de estimación? Vamos a ponerlo así. Todo esto de acá es mi error de estimación. Que dijimos que a ambos lados va a ser igual, porque el recorrido desde los límites hasta la estimación puntual en ambos lados es igual. Entonces, ¿cómo llego al límite superior? Me pregunto, ¿qué es lo que quiero establecer en definitiva? O sea, quiero armar un intervalo de confianza. Entonces me pregunto, ¿cuál es? Ya calculé la estimación puntual. Ahora me pregunto, ¿cuál es mi límite inferior? ¿Cuál es mi límite superior? Bueno, para el límite superior hago estimación puntual más error de estimación.
Así construyo mi intervalo de confianza. Ahí va mejor, más claro. O sea que la principal función del error de estimación es para calcular un límite inferior y superior, básicamente. Y un detalle más, ¿no? Claro, el error de estimación lo que hacemos es que en definitiva el nivel de confianza me termina determinando qué tan grande o qué tanto soporto de error. Porque qué tan grande o qué tan largo va a ser. Pero sí, el error, o sea, lo vamos a utilizar para poder calcular el límite inferior y el límite superior del intervalo, que es lo que nos termina interesando. Y desde el límite inferior y hasta el límite superior vamos a acumular el 1 más alfa por 100% que les decía hoy. ¿Va bien hasta acá? ¿Va mejor? ¿Quedó un poco más claro eso? Sí, sí. Sí, sí, bien, profe. Bueno, entonces, ya sé que a la estimación puntual le tengo que restar el error de estimación para encontrar el límite inferior. Y que si le sumo el error de estimación, encuentro el límite superior. Pero ahora, la pregunta es, vamos a ponerlo así, ¿cómo encuentro el valor del error de estimación? ¿Cómo lo calculo? Vamos a ver. Bueno, vamos a verlo acá. Así calculo el error de estimación. Vamos de a poco. El error de estimación va a ser el módulo del valor de abscisas que acumula el alfa sobre 2 por 100% de probabilidad en la distribución del estimador utilizado para calcular la estimación puntual. ¿What? Bueno, vamos primero. El módulo del valor de abscisas. ¿Por qué el módulo? Ni nada. Yo Sí, te sí, pregunté tranqui. Lo vamos viendo a poco. El módulo del valor de abscisas, o sea, ¿por qué el error de estimación lo voy a empezar a calcular con un módulo? ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber cuál es el valor absoluto. ¿Por qué? Para el lado izquierdo lo voy a tener restando al error de estimación y para el lado derecho lo voy a tener sumando. Entonces, ¿qué hago? Le pongo módulo por esa cuestión de que yo digo, bueno, el error de estimación es igual a siempre, por ejemplo, igual a 5. Me interesa el valor absoluto, 5. Después, a ese 5 lo voy a restar para encontrar el límite inferior y lo voy a sumar para encontrar el límite superior. Por eso está metido en un módulo. ¿Hasta ahí vamos bien? Por eso Sí. módulo de valor de abscisas. Porque para un lado está restando y para el otro lado está sumando. Con respecto a la estimación puntual. Para que los valores sean positivos, claro. Carlos, muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno. Dejo un cachito de lado la z. Alfa sobre 2 por 100%. ¿Qué es esto? Yo les dije hoy, esto, a ver, no hace falta que lo estudien de memoria, aparte para el examen tienen el apunte, así que tienen la definición acá de cómo se crea. Pero lo vamos analizando partecita por partecita para que se entienda más que nada. Alfa sobre 2 por 100%. ¿Por qué alfa sobre 2? Yo les dije hoy que desde el límite inferior hasta el límite superior íbamos a tener como recorrido nuestro nivel de confianza. ¿No? ¿Y cómo era nuestro nivel de confianza? 1 más alfa por 100%. Por 100%, ya lo dijimos, es porque estamos hablando de probabilidades y la ponemos como un porcentaje. Por ejemplo, el 90%, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me interesa a mí? El alfa. Todo esto se denomina nivel de confianza. Al alfa solo lo vamos a llamar, acá lo puse mal, es 1 menos alfa. Al alfa solo lo vamos a llamar nivel de significación.
¿Qué sería el nivel de significación? Como lo que me está quedando por fuera del intervalo, podría ser. Fíjense que si nosotros vamos a verlo en hoja nueva. Si yo dibujo mi distribución y digo, bueno, hago mi intervalo de confianza con un nivel de confianza del 90%, voy a estar diciendo que mi intervalo está incluyendo todo esto de acá adentro, ¿no? Lo que les había pintado hoy acá. Lo que estoy incluyendo. Todo esto de acá es mi nivel de confianza. Todos los valores que me quedan, desde el límite inferior del intervalo hasta el límite superior, junto con la estimación puntual, ¿no? Esto es mi nivel de confianza. ¿Qué pasa? Esto es 90%, probabilidades. Me está quedando un 10% afuera, ¿no? Porque siempre las probabilidades, o sea, como vimos, desde el límite inferior hasta el límite superior de la distribución, la probabilidad va a acumular 1, o sea, el 100% de probabilidad. Entonces, el 90% ya me quedó metido adentro de mi intervalo de confianza. Como para verlo sencillo. ¿Qué pasa con el otro 10%? Ese es el nivel de significación, alfa. Entonces, esto más esto es alfa, el nivel de significación. Que en este caso es del 10%. Por eso nuestro nivel de confianza es 1 menos alfa, por el 100%. Porque si yo te estoy diciendo que el nivel de significación, que eso les va a pasar en los ejercicios que hagamos, si yo te doy como dato, mi nivel de significación es del 10%, bueno, ya sabes que tu nivel de confianza, o sea, 1 menos alfa, va a ser el 90%, que es lo que te resta. ¿Se entiende? Porque estás haciendo 1 menos 0,10 por 100%. Eso es alfa. Ahora fíjense. Dijimos que alfa, nuestro nivel de significación, es todo lo que nos está quedando por fuera, ¿no? En el gráfico lo podemos ver de esa manera. Es el 10% de los intervalos que no contienen el parámetro poblacional, si lo vemos con lo que significa el nivel de confianza. El 10% de los intervalos que no contienen, lo dije bien. Ahora bien, nosotros en nuestra distribución, como para verlo más gráficamente, tenemos el límite inferior y el límite superior, y nos está quedando valores del lado izquierdo y del lado derecho por fuera, que no están entrando en nuestro intervalo. Entonces, si la totalidad de nuestro nivel de significación es del 10%, de este lado voy a tener un alfa sobre 2, que va a ser el 5%. Y de este otro lado, la otra mitad. ¿Por qué? Porque nuestra distribución está centrada en la estimación puntual. Y para ambos lados, acuérdense que la media implicaba que desde el límite inferior del dominio hasta el límite superior del dominio, perdón, desde el límite inferior del dominio hasta la media se acumulaba el 50% de la probabilidad. Y desde la media hasta el límite superior del dominio se acumulaba el otro 50% de probabilidad. Entonces, si ya es como que es todo proporcional, si desde nuestro límite inferior hasta la media, y desde la media hasta el límite superior tengo el mismo recorrido, entonces lo que me quede por fuera a ambos lados también va a ser igual. Porque en la media me está marcando el centro. ¿Se entiende? Todo proporcional. Es exactamente igual de ambos lados de la distribución. Por eso,
si volvemos acá, tenemos el alfa sobre 2. O sea, el alfa, el nivel de significación, está dividido por 2. ¿Por qué? Porque nuestros intervalos siempre van a tener límite inferior y límite superior. Entonces, voy a estar, por un lado, teniendo en cuenta esta partecita, y por el otro lado, desde el límite superior en adelante. ¿Se entiende? Claro, y está Sí. solo una vez porque necesitamos un valor que podemos sumar o restar dependiendo de lo que queramos averiguar. Claro. Y bueno, está multiplicado por 100% para eso, para ponerlo en términos de porcentajes. Ahora voy a la Z. O sea, porque fíjense lo que dice acá, el módulo de valor de abscisas. O sea, yo lo que estoy averiguando es este valor, ¿no? No perdamos de vista eso. Estoy averiguando cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Entonces, el módulo del valor de abscisas que acumula el alfa sobre 2%, lo voy a ir dibujando. Cuando yo digo módulo, es porque me refiero a valores infinitos, a valores absolutos, ¿no? Módulo. Yo voy a tener acá mi distribución. Entonces, módulo porque es en términos absolutos. El z lo dejamos un ratito de lado. Del valor de abscisas, o sea, del valor de abscisas me refiero a estos valores, ¿no? En la x, en el eje de la x. El valor de x, que me acumule el alfa sobre 2 por 100% de probabilidad. O sea, me estoy preguntando, ¿cuál es el valor que me acumula esto? El alfa sobre 2. Que en este caso era 5%. ¿Cuál es el valor que me acumula eso? O sea, me estoy preguntando, ¿cuál es el límite inferior? ¿Y por qué módulo? Porque no me interesa que sea negativo, me interesa cuál es el valor absoluto, porque si, por ejemplo, mi límite inferior es menos 1,96, acá van a ver que mi límite superior es 1,96. Uno está negativo y otro está positivo. Por eso lo ponemos como en términos absolutos. ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos que nuestro intervalo de confianza iba a ser la estimación puntual más menos el error de estimación, que es esto. Entonces, si acá yo te pusiera, no te lo pusiera en términos absolutos, después el menos se termina multiplicando con el menos, te queda positivo, y no estás encontrando este límite inferior, ¿entiendes? Es por una cuestión de matemática nomás. Y bueno, entonces me estoy preguntando para ambos lados, ¿cuál es el módulo, perdón, cuál es el valor de abscisa que me acumula el alfa sobre 2 por 100% hacia la izquierda, y cuál es el valor de abscisa que desacumula el alfa sobre 2 por 100%. Eso es lo que me estoy preguntando. Eso es lo que dice acá. Módulo de valor de abscisas que acumula el alfa sobre 2 por 100% de probabilidad en la distribución del estimador utilizado para calcular la estimación puntual. O sea, ¿en qué distribución estoy? En la que tengo como estimación puntual el centro de gravedad de la distribución, que en este caso es el estimador media muestral. O sea, no estoy parada en la distribución poblacional que no la conozco y nunca la voy a conocer. Estoy parada en la distribución de lo que estoy estimando, o sea, de mi estimador. ¿Qué significa la Z? Quiero terminar de plantear esto y les digo. ¿Qué significa la Z? Que voy a estar utilizando algo que se llama desvíos con respecto a la media. ¿Qué pasa?
Como yo no sé, ni nunca voy a saber cuál es el verdadero valor de la media poblacional, no voy a saber dónde va a estar centrada mi distribución. Entonces lo que se hace es llevar todo a desvíos con respecto a la media, a unidades Z. ¿Qué es eso? La distribución normal estándar. Distribución normal estándar. ¿Para qué? Profe, perdón, ¿qué se refiere a la distribución normal estándar? Porque vamos a eso. No entendí eso. Lo que vamos a pasar, después con un ejemplo va a quedar más claro, pero vamos a pasar todo a desvíos con respecto a la media. ¿Para qué? Para poder centrar a nuestra distribución, si se acuerdan de la normal estándar, es la distribución que tiene como media igual a 0 y del desvío siempre es igual a 1. Z sigue Listo, una sí, sí. distribución. Era para el desvío entonces. Ok. Claro, entonces yo voy a centrar mi distribución en 0 y voy a calcular en desvíos con respecto a la media cuál es este valor de abscisa que les planteaba hoy, que acumula el alfa sobre 2 por 100% y que desacumula el alfa sobre 2 por 100%. En términos de desvíos con respecto a la media. Porque si no, no sabría bien dónde centrar la distribución. Entonces lo solucionamos de esta manera. Decimos, bueno, la media es 0 y el desvío vale 1. Decime, ¿cuál es el valor de abscisa que hace que acumule esto y desacumule esto? Y después lo que se hace es, este resultado que obtuviste lo multiplicás por el desvío estándar de la media muestral, en este caso, que es el estimador que estamos usando, que ¿cuál era el desvío estándar de la media muestral? Lo presentamos hoy acá. Sigma sobre raíz de n. ¿Para qué hacemos eso? Para llevar todo de vuelta a la unidad de medida que estamos usando. Por ejemplo, si estamos analizando cuál es la estatura promedio de los argentinos, en algún momento vas a pasar de hablar de estatura promedio a desvíos con respecto a la media. Y después vos la respuesta, la estimación o el intervalo de confianza que estás construyendo, la querés obtener en estatura de argentinos, en centímetros, no en desvíos con respecto a la media, no me importa. Entonces lo pasás de vuelta, de alguna manera, a centímetros, por ejemplo, multiplicándolo por el desvío. Para eso está ahí. Como para pasar de una unidad de medida a la otra. Y bueno, y acá llegó a la conclusión de cómo se construye el intervalo de confianza. Yo les había dicho que el intervalo de confianza era... El intervalo de confianza es la estimación puntual más menos el error de estimación. Y recién arriba vimos que el error de estimación se calcula de esta manera. Entonces lo que hicimos fue, bueno, unificamos cómo plantear el intervalo de confianza. ¿Se entendió un poco? Yo sé que es mucha info y que deben estar requemados, pero es sentarse y volver a leerlo y vamos a ver ejemplos y van a ver que es fácil, pero que tienen que tener bien claros todos estos conceptos. ¿Hay alguna duda? Igual después vamos a seguir con este tema, la clase que viene. Esto ya lo vimos. Quiero ver si me quedó. Esto ya lo vimos. ¿Qué prefieren? ¿Nos quedamos un ratito más y vemos un ejemplo? ¿O vemos el ejemplo de la clase que viene directamente? La clase que viene, para mí. La clase que viene. La clase que viene. Ok. La estimación puntual es que vos le aplicaste el estimador a una muestra y eso te dio una estimación. A eso llamamos estimación puntual, que es como con lo que empezamos la clase. Decís, bueno,
saco una muestra de argentinos y le pregunto cuánto miden y me dicen, y saco un promedio y me dicen que miden 1,60. Bueno, esa es mi estimación puntual. De ahí me voy a empezar a mover para la izquierda o para la derecha con el error de estimación. Bueno, entonces queda el ejemplo para la clase que viene, lo ven con Diego. Yo creo que con eso ya les va a quedar muchísimo más claro. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Aldi, ¿nos pasas el PowerPoint ese que armaste? Aunque sea Obvio. por WhatsApp. Dale. Gracias. Yo te los paso. Igualmente pueden ir viendo ese Tengo una ejemplo. consulta. Los valores de Z para determinar los niveles de confianza, que seguramente como nosotros lo hemos escondido, son, o sea, estos valores que están acá son siempre estos. O sea, si me preguntan para un 90, un 95 o un 99, tengo que buscar en esta tablita ese valor y ponerlo. Sí, son siempre los mismos. Eso sí. Ok. Por eso, esa es la facilidad que da pasar todo a unidades Z o a desvíos con respecto a la media, como quieras llamar. Estoy guardando cualquier lado. La tabla que habla Inés es la de la página siguiente, ¿no? Sí, Dice valor. ahí se la muestra todo. Ah, ¿estoy compartiendo pantalla? No. No. ¿No? Bueno, Sí, es la que está en la página La página 5. 5. Que dice niveles de confianza y al lado tiene un valor Z. Siempre que ustedes tengan un 80% de la probabilidad, como en nivel de confianza, perdón, van a tener 1,28 como límite superior y menos 1,28 como límite inferior. Siempre que tengan un 90% va a ser 1,64, siempre que tengan un 95, 1,96 y así sucesivamente. Igual eso lo ven en la clase que viene con Diego, con el ejemplo. Ahora les paso el PowerPoint. Una Dime. consulta. Con el nivel de confianza, nosotros dijimos que mientras menor sea el nivel de confianza, más preciso va a ser porque tenemos menor error de estimación. Sí. ¿En qué casos conviene usar más nivel de confianza o menos nivel de confianza? No te podría decir una regla general. Depende mucho de lo que estás analizando, también depende de las decisiones que tome. Es algo muy subjetivo, el investigador en sí. Como yo te decía, si vos sos un investigador más chévere y, por ejemplo, estás realizando una auditoría o estás haciendo un control a una empresa y decís, bueno, le doy un poco más de margen de error a lo que me dice, que después vamos a ver con pruebas de hipótesis, soy un poco más chévere y admito más error de estimación, o sea, acepto más valores en mi intervalo de confianza para realizar la estimación. O si sos más estricto y decís, bueno, no, yo quiero información más precisa, te hago un intervalo con un nivel de confianza más chico. Depende mucho del investigador y de lo que estés estudiando, y la verdad que no hay una regla general. Gracias. ¿Alguna duda más? Estoy tratando de enviarles. Bueno, si no hay más dudas, vayan, estudien, lean, no desesperen, que después con los ejemplos va a quedar mucho más claro, pero vengan a la próxima clase con lo que vimos hoy leído, con todas las dudas que tengan, y van a ver que es fácil intervalos de confianza. Bueno, cualquier cosa ya saben. Duda que no tiene nada que ver, no me maten. A mí me preocupó porque Diego el otro día dijo que, o sea, va a dar un tema por clase y lo que no se ve
lo estudiamos por nuestra cuenta. Y en esta unidad hay un montón de cosas todavía para ver. Digo, No, pero no es que la unidad, no, tranqui, no es que hoy íbamos a ver el apunte 9, porque fíjate que queda el apunte 9, que es intervalos de confianza, que hay varios temas ahí adentro. Después queda el apunte 10, que es prueba de hipótesis, y otro que es regresión lineal, que no hay apunte de eso, porque nunca lo hice. La verdad que siempre colgué. Si siguiéramos eso, hoy se vería prueba de hipótesis, mañana, hoy intervalo de confianza, el viernes prueba de hipótesis, el martes regresión lineal y se terminaron todos los temas. No. O sea, estos son temas más largos, le vamos a dedicar más clases. Tranquilo. Bueno, no, No es por apunte. Estaba enojado y... Sí, está enojado, porque se copiaron mucho. Sí, está enojado. Pero bueno, o sea, por ejemplo, hoy vimos intervalos de confianza. Ya está, vimos intervalos de confianza con desvío conocido. Van a ver que la clase que viene van a ver seguramente un ejemplo, salvo que Diego esté muy para atrás y no les dé el ejemplo y se los doy yo en otra clase o hacemos otra clase aparte. Que va a ser el ejemplo que tienen ahí en el apunte o alguno parecido. Y van a ver seguramente intervalo de confianza cuando el desvío es desconocido. Pero es así, como temas marcados por clase. Antes capaz estábamos es como, a lo que vimos hoy no lo vamos a volver a ver, ¿entienden? No es que la clase que viene Diego va a dar lo mismo que lo que dije yo hoy, que antes pasaba capaz con otros temas, que se repetían clases de lo mismo. Ahora todas las clases temitas nuevos. Perfecto, gracias. Igual si tienen dudas, obvio, siempre pregunto. Bueno, los libero, chicos, sean felices. Nos vemos el viernes si puedo y